Un cordial saludo a todos. Continuamos con el trabajo en matemática para segundo grado de secundaria como parte del programa Aprendo en Casa. Esta semana vamos a continuar con el estudio de las magnitudes proporcionales en diversas situaciones y esto corresponde a la semana número 12 del día 4. Mi nombre es Nancy Velasco, docente de la especialidad de matemáticas. La competencia que vamos a trabajar es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Iniciamos con la situación 1 de la página 36, que dice así: de Lima a Tacna hay una distancia de 1200 kilómetros aproximadamente. El transporte de Luis recorre en 3 horas 144 kilómetros. La pregunta es, ¿cuántas horas le tomará a Luis llegar a su destino de Lima a Tacna? Utiliza el diagrama tabular para dar solución al problema y luego comprueba con un gráfico en el plano cartesiano. Ustedes pueden observar en el extremo superior derecho la tabla y las magnitudes que se están relacionando. En esta tabla ya se han incorporado los datos que tenemos en el problema, pues nos dicen que en 3 horas se avanza 144 kilómetros y eso está. Pero luego verán ustedes una flecha donde a partir del número 5 se hace la multiplicación por 2, por 3, por 4 y por 5, tanto en la magnitud del tiempo que está expresado en horas como en la distancia que está indicado en kilómetros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya conozco 3 magnitudes, la que me falta la voy a representar por m. Y para calcular el valor de m, vamos a aplicar el método que utilizamos la semana pasada, la de expresar esto como un producto de extremos y medios. Entonces, allí que vamos a tener que 3 por m va a ser igual a 5 por 144. Ese producto nos va a dar 720. De allí que al dividir m vale 240. Es decir, ya conozco este valor para m y es de 240. Entonces, para poder completar la tabla, lo que tendríamos que hacer es, así como arriba se multiplicó 5 por 2, 10, y luego por 3, 15, y luego por 4, 40, y por 5, 25, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar 240 por 2, que resultaría en este caso 480. Luego al multiplicar 240 por 3, el resultado va a ser 720. Listo. Cuando multiplicamos 240 por 4, el resultado va a ser 960 en este caso. Y finalmente, al multiplicar 240 por 5, el resultado será 1200. 1200. Entonces acá nos están preguntando que al ser la distancia de 1200 kilómetros, ¿qué tiempo le va a tomar a Luis llegar a su destino? Y precisamente aquí ya lo tenemos. Cuando la distancia es de 1200 kilómetros, el tiempo va a ser de 25. De allí que la respuesta sería, Luis llegará a su destino en 25 horas. Continuamos con la situación problemática 1, pues allí nos estaban solicitando que a partir del diagrama tabular se hiciera la construcción del plano cartesiano. Pueden observar que hemos trasladado las magnitudes y todas las distancias de la vista anterior. Sin embargo, es muy importante tener lo siguiente antes de realizar el gráfico en el plano cartesiano, lo que es la variable independiente, que se ubica en el eje de las abscisas. ¿Cuál es el eje de las abscisas? Es el eje de las X. Y allí va a ir, en este caso, lo que es el tiempo. Y luego tenemos la variable dependiente, que en este caso va a ser la distancia expresada en kilómetros y que se ubica en el eje de las ordenadas o el eje de las Y. Entonces, la gráfica
quedaría representada de la siguiente manera. La variable independiente, recordemos que va acá, en el eje de las abscisas. Y la variable dependiente la vamos a escribir acá, en el eje de las ordenadas, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que al momento de ubicar los datos, estos tienen que ser distribuidos de manera equitativa. Entonces, acá verán pues que se hace un incremento de 240 en 240. Pero si vemos, hay una cuadrícula repartida en 5 partes. ¿Qué cosa quiere decir? Que cada una de estas zonas, en este caso valdría 48, aquí tendríamos 48 unidades, en este lado tendríamos 96, aquí estaría 144, luego vendría 192 hasta llegar a 240. Entonces la primera relación es para un tiempo, aquí está 3, ¿no? Para un tiempo de 3 horas, aquí ubicaríamos 3. Para un tiempo de 3 horas, entonces el resultado va a ser 144. Y aquí hemos ubicado, como les explicamos, 144. Los otros puntos ya van a ser mucho más fáciles de ubicar, porque para 5 horas se está avanzando 240 kilómetros. Y cuando tenemos 10 horas de recorrido, el avance va a ser de 480. Y así, para 15 horas corresponde un avance de 720 kilómetros. Cuando se esté en marcha 20 horas, se habrá avanzado 960 kilómetros hasta llegar a las 25 horas, que en este caso sería pues el avance de 1200 kilómetros, ¿ya? Entonces siempre la gráfica va a resultar así en una línea recta, como se puede observar. La situación 2 de la página 37 dice así: una vela mide 30 centímetros. Después de permanecer encendida 12 minutos, se reduce 2 centímetros y medio. Pregunta: ¿en cuánto tiempo se consumirá toda la vela? Bien, entonces ya sabemos que a medida que van pasando los minutos, la reducción también se va incrementando. Allí vamos a expresar en la tabla siguiente los datos que nos están dando en el problema. Nos dicen que cuando está encendida 12 minutos, aquí lo tenemos, cuando está encendida 12 minutos, se reduce 2 centímetros y medio, ¿no? Nos preguntan, ¿en cuánto tiempo se consumirá toda la vela? Ya sabemos que toda la vela mide 30 centímetros, por eso lo estamos ubicando acá. Sin embargo, nos falta conocer aún el tiempo en el cual pues se va a reducir y la vela se va a consumir completamente, ¿no? Lo que podríamos hacer para salvar el decimal de 2,5 es duplicar el valor, es decir, multiplicarlo por 2. Ya sabemos que 2,5 sumado otra vez con 2,5 nos va a dar 5 como resultado, 5 centímetros, refiriéndonos en este caso a la longitud. Si en esta parte hemos multiplicado por 2, arriba también tendremos que multiplicar por 2. Y ya sabemos que el doble de 12 es 24. Nos estaría quedando pendiente entonces el tiempo que se ha representado con X. Entonces allí ya está muy fácil, porque podemos relacionar a través de la constante de proporcionalidad estos 4 elementos, ¿no? Al haber multiplicado por 2 ya no estamos trabajando con decimales y eso es mucho más cómodo. Entonces 24 es a 5 como X es a 30. Nuevamente aplicamos el método de multiplicar cruzados y vamos a tener que 5X es igual a 24 por 30. Ese producto nos va a dar 720, que dividido entre 5 nos deja como cociente 144. Entonces la respuesta sería pues que toda la vela se consumirá en 144 minutos.
Situación 3 de la página 38. Se deja caer una pelota y tarda 10 segundos en llegar al suelo. Como la velocidad que quiere la pelota depende del tiempo transcurrido, se calculó su valor en distintos momentos y resultó la siguiente tabla. El tiempo está dado en segundos y la velocidad en metros por segundo. Acá vamos a tener dos preguntas, ¿no?, dentro del problema. La primera sería, ¿qué velocidad llevaba la pelota a los 6 segundos y medio? Entonces, la tabla que presentan no tiene ese dato, ¿no? Pero nosotros podríamos entonces relacionar de la siguiente manera. Fíjense ustedes, para dar solución a este problema, ¿ya? Extraer de toda esta tabla aquellos valores que nos van a permitir hacer los cálculos de una manera más cómoda. Por ejemplo, si yo observo la velocidad, todas están representadas con números decimales a excepción de 5,49 y luego de 10 y 98, ¿ya? Y lo que nos están pidiendo es la velocidad que lleva la pelota a los 6 segundos y medio, es decir, acá en esta zona, aquí, ¿no? Porque sabemos la velocidad que lleva a los 6 segundos y a los 7 segundos, pero no sabemos la velocidad que lleva a los 6 segundos y medio. Por tanto, hemos tomado los últimos números, que serían para el tiempo 10 y para la velocidad 98. Lo que yo quiero conocer es la velocidad, pero ¿en qué tiempo? En los 6 segundos y medio. Y esto también ya sabemos que es muy fácil de resolver, pues multiplicamos de manera cruzada. Tenemos que 10 es a 98 como 6,5 es a x. Por lo tanto, 10x va a ser igual a 98 por 6,5. Ese producto nos va a dar como resultado 673. Y al dividir entre 10, lo único que vamos a hacer es correr un espacio a la coma y nos quedaría que el valor de x es 67,3. Por tanto, la respuesta sería expresada así. La velocidad que llevaba la pelota a los 6 segundos y medio fue de 63,7 metros por segundo. Bien, ahora vamos a dar respuesta a la pregunta B del problema anterior, que dice así: luego de ese instante, ¿cuántos segundos más demoraría que la pelota en el aire alcance una velocidad de 93,1 metros por segundo? Entonces, la tabla es la misma, ¿no?, donde vemos las magnitudes tiempo en segundo y velocidad en metros por segundo. Bien, entonces, lo que nos están pidiendo es para un tiempo que yo no logro observar, ¿no?, en el gráfico. Me dice cuánto la velocidad es de 93,1. Entonces me doy cuenta pues que debe de quedar más o menos acá, en esta zona, ¿no? Y para ello vamos nosotros a tomar solamente una parte de esta representación tabular. Decimos que para un tiempo de 10 segundos la velocidad es de 98 metros por segundo. Entonces, ¿cuál será el tiempo? Porque eso es lo que no conozco, cuando la velocidad alcanzada sea de 93,1. Nuevamente, pues, hallar el valor de x va a ser muy sencillo. Tenemos la relación 10 es a 98 como x es a 93,1. Multiplicamos cruzados y tenemos que 98x va a ser igual a 10 por 93,1. Esa multiplicación es muy fácil, pues el número se va a agrandar al correr un lugar hacia la derecha. Y vamos a tener que 98x es igual a 931. Al dividir nos va a dejar como cociente 9,5. Es decir, ya sabemos entonces que el tiempo que tarda en alcanzar esa velocidad de 93,1 metros por segundo es de 9 segundos y medio en este caso. Pero ojo,
Nos están pidiendo cuántos segundos más demoraría, ¿ya? Luego de ese instante. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es recordar parte de la solución anterior. En el problema anterior ya sabemos que en un tiempo de 6 segundos y medio la velocidad es de 67,3. Entonces, luego de ese instante, a partir de ese instante de 6 segundos y medio, ¿cuántos segundos más ha demorado para llegar pues precisamente a tener esta velocidad que se ubicaba entre estos números? Y esto es muy fácil, pues para responder la pregunta, que debo de hacer, calcular la diferencia de los segundos desde el instante de 6,5 hasta lo que yo he encontrado, que en este caso es 9,5. Hago simplemente una resta de ambos tiempos. 9,5 menos 6,5 nos va a dar un número entero que en este caso es 3. Por lo tanto, la respuesta la expreso de la siguiente manera. Demoraría 3 segundos más la pelota en el aire para pasar de la velocidad de 63,7 metros por segundo a 93,1 metros por segundo. Bien, hemos concluido la solución de los problemas planteados para la semana 12 en el área de matemática. Nos estamos encontrando la próxima semana con un nuevo video. Saludos a todos.